Hola a todos, bienvenidos. Hola. Ha sido interesante poder hablar de cuáles son los derechos. Pensamos que es importante que los conozcan, que los tengan identificados, más allá de que no es que se tienen que aprender todo de memoria, sí tener una idea y tener a dónde recurrir para buscar esta información. Este video va a quedar grabado y la charla va a estar a cargo de Paula Barberá. Paula es abogada, es del equipo legal de EMA, bueno, también conocida como Pequeña Gigante, para algunos que lo sepan. Y bueno, nada, va a estar presentando Pauli, te doy la bienvenida. Y vamos a tener preguntas al final, ¿sí? Si quieren, vayan anotando en el chat, ¿sí? Así no se les olvida, así las tenemos en cuenta para el final, ¿sí? Pauli, si querés arrancar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por tomarse su tiempo y estar presentes en esta charla. Cuando me propusieron el tema para conversar, empecé a generar un montón de ideas que me sacaran del lugar de la doctora que habla de derecho, que habla de las normas, sino tratar de hacer una charla un tanto más coloquial, un tanto más de empapémonos de qué es, qué es esto de tener derechos. Y esto de tener derechos me transportó a la escuela secundaria. Hay algunos que me van a entender, otros más o menos porque les contaron y otros van a actualizar con la terminología que voy a usar. Yo me acordé de moral y civismo, instrucción cívica o construcción de la ciudadanía para los más jóvenes, y se me vino a la cabeza el profesor de instrucción cívica de segundo año, el profesor Mileo, y que él era un tipo que nos decía que la instrucción cívica era importante porque teníamos que saber derechos. Pero era un hombre que que no nos decía cuáles eran nuestros derechos o no nos preparaba como ciudadanos que íbamos a tener que vivir dentro de una comunidad. Y el recuerdo que tengo de él era que siempre en segundo año, lo habíamos tenido en primero, llamaba a una chica llamada Rosy, la llamaba y no entendía que Rosy no estaba más. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa formación, me puse a pensar en que qué triste que recuerde de un profesor que tendría que haberme formado y preparado para saber que hay derechos que me asisten como persona, que recuerde que era un profe distraído. Pero bueno, creo que tenemos que hacernos de un montón de otras cosas, olvidarnos de tal vez estas experiencias y estar dispuestos bueno, aprender que tenemos derechos que tenemos que hacer valer. Voy a compartir la pantalla y empezamos a conversar. Claro que cuando nos encontramos con esta placa, derecho y esclerosis múltiple, ¿cuáles son las normas que nos protegen? Primero que nada, a mí lo que más me llama la atención es el segundo renglón, que es el diagnóstico. Cuando nos encontramos con este diagnóstico ya nos resulta una cosa toda negra, algo que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a amparar? ¿Quién, como dirían en el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, pero no estamos ni solos ni desamparados. Hay un montón de normas que nos ayudan y que nos protegen y que nos cuidan. La realidad es que sucede que cuando nos encontramos frente al problema, nos acordamos de que ante esto podemos tener un derecho y ¿qué hacemos? Vamos al amigo Google y en el amigo Google generalmente no encontramos la respuesta que tenemos o que necesitamos. Entonces, yo tal vez sería un poco más, iría un poquito más a lo básico y me preguntaría, ¿qué es un derecho? Un derecho es un conjunto de normas, no es solamente una, o sea, por ahí usamos el singular, pero es un conjunto de normas y principios que rigen a un determinado país. A cada uno
de los habitantes de ese país el mismo derecho y la misma posibilidad de acceder a ese derecho. Claro que ante el derecho hay un deber. Siempre nos acordamos de cuando éramos chicos, hay un derecho y hay una obligación. Si vos querés tener un derecho, tenés que cumplir con tal cosa. Bueno, acá pasa lo mismo. Pero sobre el deber voy a hablar un poquito más tarde y voy a explicar dentro de lo que es el ejercicio del derecho, cuál sería el deber que nosotros tenemos que observar. Pero puntualmente en lo que es el derecho a la salud, que es lo que nos importa a nosotros con relación a lo que es defendernos o reclamar o proteger aquello que nos corresponde como pacientes, está lo que es el derecho a la salud. Y el derecho a la salud es un derecho a tener un nivel de vida adecuado para cada uno de nosotros y para nuestra familia, que contiene alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Y esto no es una definición que anda suelta por la vida, sino que es algo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es la definición que da esa declaración, que es regente en lo que son los derechos humanos a nivel internacional. Pero el derecho de salud no significa solamente el derecho de estar sano, sino de que es una garantía que nos tiene que brindar el Estado de poder tener una buena salud, ¿sí? O de poder llegar o acceder a una debida atención en el caso de que este estado de buena salud nos estuviera fallando. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué derechos tengo? ¿Cuáles son los derechos que tengo? ¿Tengo tal derecho? Yo les puedo asegurar de que sí, de que hay un montón de normas, pero ¿qué sucede? ¿Por qué a veces se nos dificulta hacerlas cumplir? Porque no las conocemos. Y si no las conocemos, no las podemos hacer cumplir. Y esa es la pregunta que yo hago. ¿Conozco los derechos que tengo? Para el lado del sí, claro, si conozco el derecho que tengo, hablo en singular, puedo exigir el cumplimiento, puedo ejercerlo en libertad, a conciencia y con respeto, no imponiéndome claramente, y lo puedo hacer valer. Es decir, que porque lo conozco, puedo alzar la voz y poner en conocimiento de las autoridades de que hay alguien que no me está permitiendo ejercer el derecho que a mí me asiste por el solo hecho de ser persona. ¿Qué sucede? Yo para poder ejercer, ejercer estos derechos, tengo que poder exigir que se cumplan debidamente. Y no necesito de nuevas normas, porque si yo no conozco lo que ya tengo, y lo que ya tengo puede ser que no esté debidamente reglamentado o debidamente aplicado, si yo tengo una nueva norma porque entiendo que lo que hay no me sirve, lo nuevo también puede caer en la misma suerte. Y volvemos a estar en una vorágine en la que en definitiva tenemos un libro enorme con un montón de normas que no las puedo usar, porque no las puedo ejercer debidamente, porque como no las conozco, no las exijo. Y si no las exijo, mi derecho queda como en un limbo. Entonces, pasa que en materia de salud, o sea, uno dice, bueno, en derecho común, ¿no? Por ejemplo, que la ley de alquileres, que la ley de, no sé, de divorcio, en fin. Pero en salud son muy pocas las leyes que nosotros conocemos, 2 o 3. Y no sé si hasta 2 o 3, porque son las que eventualmente nos llegan a nuestro conocimiento porque alguna vez tuvimos que
decir, mirá que me parece que viene por acá la cosa, o porque nos contó alguien que tendríamos que reclamar por ahí. Y cuando nos vemos que no estamos dentro de ese parámetro, decimos, no tengo derecho, no estoy comprendido, la patología que tengo no está incluida, entonces ya está, soy un paria. Y nada que ver. Si yo les dijera a ustedes que hay alrededor de 70 normas hoy vigentes en nuestro derecho nacional, en nuestro derecho positivo, que están vinculadas, velan y garantizan el derecho a la salud y el acceso al sistema de salud, claro, les pasa como a Tom y Jerry, cuando se le cae la mandíbula y se le salen los ojos así, porque es real. 70 normas, más de 70 normas, sí, hay un montón de leyes, otros marcos normativos sobre los que voy a hablar en un ratito, resoluciones, disposiciones, normas del derecho internacional, todas esas nos abrazan, nos protegen y nos cuidan y nos permiten ejercer como corresponde los derechos que hoy tenemos. A ver, la salud sabemos que es un derecho impostergable, la salud sabemos que es un derecho al que tenemos que acceder sí o sí, porque el Estado lo asume como un derecho que tienen las personas, porque además el Estado asume el compromiso de crear esas condiciones para garantizarlo, y esto en la teoría está divino, pero nos vamos a la columna donde dice el no. Más allá de que yo conozca o no conozca, también me puedo encontrar ante la situación de que no pueda hacerlos valer. Y eso me genera una frustración. Y la frustración no me ayuda porque no puedo avanzar, no puedo seguir. Porque tal vez conociendo que tengo determinados derechos, cuando intento hacerlos valer, me encuentro frente a una barrera, a una limitación que me impone la misma burocracia de todo el sistema. Entonces, el derecho a la salud que tengo de reclamar determinado tratamiento, por ejemplo, ante la barrera que me impone la burocracia, no tengo derecho. Pero sí, además tenés un derecho de poder exigir que eso que te están diciendo que no, se cumpla, porque no está bien que no se cumpla. Entonces, nos metemos en una situación en la que conozco que tengo un derecho, sí, bárbaro. Conozco cómo lo puedo hacer valer y a veces no, o a veces sí y nos da miedo. Bueno, en esas situaciones es donde tenemos que detenernos, pensar y pedir ayuda. Para poder saber bien y conocer bien cuáles son todas las normas que nos abrazan. A mí me gusta usar este término como que nos contiene, que nos protegen, y nada más gráfico que un abrazo para poder transmitirles esa sensación que a mí me da esto de hablar del derecho. Me resulta importante que no nos detengamos en saber cuáles son las normas, dónde están ubicadas. Yo y lo decía recién, si la ley 25.388, si el código aduanero, no importa dónde esté la norma. Lo importante es que yo sepa que cuento con esa norma, porque ¿dónde la encontramos? ¿Cuál es el número? ¿Y cuál es el artículo? Eso es materia de abogados y jueces. Ustedes tienen que saber que ante determinada situación, esa situación tiene una protección jurídica. Y eso es lo importante. Informarse, hacerse propio eso que les es garantizado desde el vamos. Incluso no habiendo tenido que pasar por esta circunstancia que les ha acontecido, como es la de contar con un diagnóstico. Entonces, el derecho a la salud está incluido en esta pirámide que yo les estoy mostrando. Esto es un gráfico de los que fueron de las primeras cosas que aprendí en la facultad, de cómo se organiza todo nuestro ordenamiento jurídico, de cómo se organizan las normas que tenemos en nuestro país y puntualmente dónde ubicamos
las normas del derecho a la salud, principalmente en la Constitución Nacional. Sobre la Constitución Nacional no hay norma que pueda imponerse, no hay nada por arriba de la Constitución, y todo lo que venga abajo no puede contradecirla. Tenemos los tratados internacionales, las leyes nacionales, los decretos presidenciales, las leyes provinciales y las constituciones provinciales, las sentencias judiciales y los contratos entre pares. Estos son todo lo que es una norma, algo que rija nuestras conductas, algo que rija nuestros derechos, algo que nosotros tenemos que saber que tenemos para hacerlo valer. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, porque somos personas que necesitamos saber, porque si no sabemos no podemos defendernos. Empezando por la Constitución. La Constitución garantiza los derechos y obligaciones que tiene cada una de las personas. Y a partir de la reforma del 94, cuando fue la Convención Constituyente, se incluyó específicamente el derecho a la salud dentro de la Constitución. Es decir, todos los tratados de derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, para incluir a los niños también como posibles sujetos que requieran de hacerse valer su derecho a la salud. Bueno, todas estas normas están incluidas en la Constitución y hablan específicamente de que tenemos derecho a que nuestra salud se garantice en cuanto a lo que es ejercer una buena salud y además poder defenderla cuando un tercero atenta contra la misma. El Estado además tiene que garantizar el acceso igualitario de trato y oportunidades para poder ejercer estos derechos que están todos dentro de la Constitución. Y además, la misma Constitución nos garantiza la posibilidad de reclamar ante las autoridades cuando uno de los derechos, obligaciones y garantías que tenemos en nuestra norma fundamental no es atendido. Entonces, la misma Constitución nos está abriendo todo el abanico, toda esa pirámide que viene debajo, para que nosotros podamos hacernos escuchar. El Código Civil, a partir de la modificación de 2015, también tiene incluido el derecho a la salud. También tiene incluida la salud como algo que no puede ser vulnerado, dejado de lado ni olvidado por nadie. Primero que nada, hace referencia a los tratados internacionales, hace referencia a eso que yo les hablaba recién, de las declaraciones universales, de la Declaración Americana. Todos estos tratados internacionales es el primer artículo del código. Dice, si está ahí, no se discute, hay que respetarlo y hay que hacerlo valer. Punto, artículo 2, y ahí sigue. Esta reforma del 2015 también trajo, como cuestión novedosa, la regulación de los derechos acerca del cuerpo humano, por ejemplo, que lo descosifica y le da una entidad afectiva, ¿sí? Justamente regula la disposición acerca de las decisiones que podemos tomar sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia persona, regula las investigaciones médicas en seres humanos, determina específicamente cómo tienen que ser llevadas a cabo, independientemente después de las leyes especiales que en consecuencia se pudieran dictar con relación a esto. Pero, claro, hay que tener el cuidado, y ese es un trabajo que tiene que hacer el Parlamento, el Congreso, de no contradecirse entre una norma y la otra, ¿sí? Por sobre todas las cosas, el cuidado que tiene que tener la salud y la persona como titular de ese derecho que está garantizado en los tratados internacionales, que es una norma por arriba del código. Y después habla también del consentimiento informado, ese consentimiento que nosotros como personas tenemos que brindar para que conjuntamente con el médico se pueda llevar adelante un determinado tratamiento. Ahora sobre eso voy a charlar en un ratito.
Cuando yo les hablé recién de la pirámide, les hablaba de que hay determinado orden, esa jerarquía de normas, que bueno, que hay que no, las de más abajo no son más importantes que las de arriba, sino que tienen una prelación que hay que cumplir. Pero ¿por qué pongo el programa médico obligatorio? Porque esta es la que la sabemos todas. ¿Vieron en el fogón cuando cantate una que sepamos todos? Bueno, esta es la norma que conocemos todos. El programa médico obligatorio lo conocemos todos. Todos sabemos que esta resolución, o sea, muy por debajo de lo que es la Constitución, los tratados, las leyes nacionales, los decretos, viene muy por abajo. Viene muy por abajo, pero digamos que es la norma estrella en lo que es derecho a la salud. Es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación y nos dice cuál es la asistencia obligatoria que como personas tenemos que recibir. Es decir, menos que esto, no. Más que esto, sí. ¿Es un techo? No, es un piso prestacional, es un mínimo de cobertura que tenemos que tener garantizado de recibir. Claro que muchas veces nos pasa que nos dicen, bueno, el PMO, pero no está. Sí, bueno, pará. Está. Lo que pasa es que el PMO, las resoluciones del PMO, tienen casi 20 años, si no más. El PMO de emergencia es del 2002. Entonces, fíjense cómo es que todo lo que avanzó la ciencia, todo lo que fue avanzando la ciencia en función de prácticas médicas, de medicaciones, no ha estado contenido dentro de este PMO, de este programa médico obligatorio, por debajo del cual no nos pueden decir que no hay cobertura. Y por arriba de él, hasta incluso está previsto por vía jurisprudencial de que lo tienen que cubrir. La jurisprudencia son los antecedentes de los tribunales. Son los fallos de los jueces que cuando intentamos que una obra social nos dé una cobertura y no nos las da, no nos queda otra que reclamar a las autoridades ejerciendo ese derecho constitucional del que yo les hablaba antes. Entonces, esa vía jurisprudencial ha hecho que, por más de que este programa médico obligatorio pudiera no estar actualizado, se incluya determinadas prácticas médicas porque justamente hay un fundamento de un médico, hay una falta de actualización concordante con la dinámica científica y hay una necesidad de que tengamos un trato igualitario como el que hablaba yo antes cuando hablaba de los derechos de la Constitución. Es decir, porque, por ejemplo, este programa médico obligatorio es obligatorio para las obras sociales, para las empresas de medicina prepaga, pero ¿qué sucede? Nos encontramos con un IOMA, nos encontramos con un PAMI, nos encontramos con una obra social del Poder Judicial de la Nación o de las Fuerzas Armadas o con las obras sociales provinciales que dicen que, mira, no, yo no me sumé, no te lo doy. No, pará. Esto es un mínimo que vos tenés la obligación de garantizarme, porque por sobre ese mínimo que vos tenés la obligación de garantizarme está el derecho constitucional de la salud. Entonces, vos no podés decirme que no te compete la resolución del Ministerio de Salud y desconocerme un derecho constitucional. No, no es así. Y ahí entra de vuelta la jurisprudencia en la que hace toda la fuerza y ordena la protección, tutela y garantiza que esa persona que está reclamando ante las autoridades reciba la prestación que le corresponde, porque su médico lo indica y porque su derecho a gozar de una buena salud se lo garantiza. Entonces, esto es sumamente importante. Nosotros tenemos, y yo lo pongo como mantra, cuando nos digan en la obra social, en la empresa de medicina prepaga,
no está en el PMO, no te lo voy a cubrir. No, el PMO es piso prestacional, es un mínimo. Menos que esto, vos no me podés dar. Entonces no está en el PMO, me lo tenés que cubrir igual, porque el PMO es un piso prestacional, no es un techo. No tengo techo en el ejercicio de los derechos de la salud. No tengo techo. El techo es la Constitución. Y si la Constitución me garantiza poder ejercer el derecho a la salud, el PMO está por debajo, está en la parte de abajo de la pirámide, tengo todas las posibilidades de que me reconozcan. Hablo de posibilidades porque siempre hay un juez que puede interpretar distinto una norma. Pero tenemos todas las posibilidades, toda la batería de normas de nuestro lado para que podamos hacer valer nuestros derechos. Después hay un montón de otras leyes nacionales, provinciales, constituciones provinciales, municipales, disposiciones, que garantizan un verdadero derecho ilegítimo de la salud. Pero, por sobre todas las cosas, tenemos una ley de derechos del paciente. Esta ley es específica, obviamente, de todos los pacientes, no solamente de los que tienen una patología determinada, sino que todos estamos incluidos, todos como pacientes, estamos incluidos en esta norma. Y tenemos, yo resalté de la ley estos derechos puntualmente. El derecho a la asistencia. Este derecho a la asistencia es que todos tenemos derecho a ser asistidos por un profesional de la salud especialista que entienda cuál es la patología que estamos teniendo. Y ese profesional especialista no puede desentenderse del caso hasta tanto no haya un profesional que sí, que digamos que tome la posta. ¿Sí? No me pueden dejar en veremos. No. Se tienen que hacer cargo de lo que me está pasando porque yo como paciente tengo derecho a que se me asista en lo que estoy padeciendo. Tengo derecho a un trato digno y respetuoso. Un trato digno es hacer llamado por mi nombre, a que se me expliquen las cosas de acuerdo a la capacidad que yo tengo para comprender, que se me hable en idioma claro, que se aseguren de que yo entienda. Porque claro, es muy fácil hablar en difícil, porque muestro que soy un catedrático y que un acabado conocedor de un montón de vocabulario. Pero ese paciente no entendió nada. Y esto es extensivo a familiares y acompañantes. Porque también los familiares y acompañantes de ese paciente tienen derecho a saber qué es lo que está pasando con esta persona. Entonces, si yo no lo trato, yo médico, no lo trato de manera que corresponde, che, escúchame, no, mira, lo que te pasa, no es así. Juan, Pedro, María, mira, lo que te está pasando es esto. Y explicarlo, aún cuando haya que explicarlo 28 veces, como cuando aprendimos a sumar y a restar en el colegio. No importa, eso es un derecho que nos asiste a nosotros. Tenemos derecho a la intimidad, a que no se ande ventilando por ahí o tengamos una entrevista con un médico con 28 personas que están, los aprendices, los residentes, perdón, que están observando ahí. Pero pregúntame primero si yo estoy de acuerdo con eso. Porque yo tengo derecho a la intimidad, a que esa entrevista sea reservada, sea confidencial, que yo pueda explayarme y hablar con toda la confianza y la tranquilidad que tiene ese médico que yo elegí para que me entienda. Tengo derecho a la confidencialidad. La patología que yo tengo y los datos privados, los datos sensibles que se insertan en una historia clínica, yo tengo derecho a que no se lo cuenten a nadie. Yo tengo derecho a que esa información sea resguardada bajo 7 candados, porque es mía. Y a esa información, también por medio de esta ley, a esa historia clínica, yo también tengo acceso. Y basta con la mera petición que yo, paciente, haga respecto de esa historia clínica, como para que la institución médica a la que se la pida tiene 48 horas para brindármela. ¿Sí?
Claramente que hay que cumplir con estas burocracias a las que yo hacía referencia hace un rato y presentar notas y demás. Pero yo tengo derecho a acceder. Esta historia clínica es mía. Tengo derecho a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es la capacidad de elegir, de decidir si acepto o no acepto realizar determinado tratamiento. Si acepto o acepto hacer determinada cosa. Yo soy autónomo, yo decido, yo elijo hasta dónde llego y hasta dónde voy y qué hago y qué no hago. Y esto se da de la mano del consentimiento informado. Más de uno de ustedes seguramente al solicitar tratamientos en las obras sociales o empresas de medicina prepaga, les han pedido como requisito el consentimiento informado. Bueno, la realidad es que este consentimiento informado tiene mucho que ver con el trato digno y respetuoso también, ¿no? O sea, yo creo que todos estos derechos contenidos en el artículo 2 de la ley están todos entrelazados y van de la mano. Yo tengo derecho a saber cuál es mi verdadero estado de salud. Tengo derecho a saber cuál es el procedimiento al que se me va a someter. Tengo derecho a saber cuáles son los beneficios y los riesgos que tengo que asumir para llevar adelante ese procedimiento que me están ofreciendo. Tengo derecho a saber cuáles son las alternativas posibles, si es que las hay, y si las hay, cuáles son los pros y los contras de llevar adelante el camino A, el camino B o el camino C, si existen. Tengo derecho a saber cuáles son las consecuencias de no aceptar ese tratamiento. Tengo derecho a rechazar determinados tratamientos en caso de enfermedades terminales. Y en esto ya me meto en lo que son los cuidados paliativos y las directivas médicas anticipadas. Yo puedo elegir si ante determinada situación quiero o no quiero que, siempre se da el ejemplo de que me hagan reanimación, de que me intuben, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo derecho a manifestarlo. Estas directivas médicas anticipadas, que están como último punto, generalmente es una declaración expresa que se hace ante un juez o ante un escribano, siempre con 2 testigos. Pero volviendo sobre el consentimiento informado, es obligatorio. Es obligatorio. El médico tratante tiene que contar con este consentimiento informado para poder llevar adelante este tratamiento. Y hay una excepción. En el caso de urgencia, llega una persona herida, que requiere una atención médica de emergencia y está inconsciente, no se le puede preguntar, che, ¿querés que te pongamos una inyección? No, uno tiene que actuar, los médicos tienen que actuar y obrar en consecuencia para salvaguardar la vida de esa persona. Yo les puse acá un listado de algunas de las normas que hablan del derecho a la salud y que tienen directa relación específicamente con lo que es la esclerosis múltiple. Bueno, la ley de las obras sociales y el sistema nacional de seguro, la de las prestaciones básicas de personas con discapacidad, los derechos del paciente que recién los vimos, los de los medicamentos genéricos, y acá me detengo. Los de los medicamentos genéricos, ¿por qué? Porque muchas veces nos encontramos con esto de que la marca comercial, no me respetan la marca comercial. Bueno, esto tiene mucho que ver con el derecho del paciente. Y discuten que se puede optar por la ley de medicamentos genéricos. Momento. Hay un montón de cuestiones dentro de este punto particular que debemos observar, que debemos charlar con nuestro médico, y que ante la eventual discusión o disparidad de criterio entre el agente de salud, obra social o empresa de medicina prepaga, y el criterio del médico, bueno, si cumplimos con todos los recaudos administrativos, podemos discutirlo con posterioridad. Pero yo les hablaba antes de reglamentación. La reglamentación, que es digamos, la
la segunda parte de lo que es la sanción de una ley, que lo hace el presidente a través de un decreto, que determina cómo se ejerce determinado artículo de determinada ley. El decreto reglamentario de la Ley de Medicamentos Genéricos dice específicamente que la decisión es del paciente, no es de la obra social, no es del farmacéutico. El farmacéutico le tiene que informar al paciente que tiene determinadas marcas. A ustedes les puede haber pasado. Ay, les voy a poner un ejemplo personal, la levotiroxina, que la de Glaxo, que la de Montpellier, que qué sé yo. Y entonces el farmacéutico me informa y anota en la receta que el paciente elige tal y tal marca comercial. Bueno, bárbaro. Pero puntualmente con lo que es esclerosis múltiple, nos ha pasado que hemos tenido reclamos con relación a la medicación genérica. Y agotados todos los requerimientos administrativos, hemos avanzado con el reclamo judicial. Pero es importante saber que esto lo podemos reclamar también. Vuelvo sobre lo mismo. Siempre observando todos los recaudos administrativos, que aunque sean burocráticos, aunque parezcan barreras, aunque parezcan 28 palos en la rueda de la bici, los tenemos que agotar. Porque de esa manera vamos pisando sobre seguro y vamos dando muestras de que nosotros cumplimos con los deberes que nos garantizan el ejercicio del derecho. Les puse también la ley de enfermedades poco frecuentes, dentro de la que está incluida la esclerosis múltiple. Les hablo de la protección de datos, que tiene mucho que ver con la confidencialidad de sus historias clínicas, con que nadie tiene derecho a andar informando por ahí que padecen determinada patología. La ley de trasplantes de la ley Justina, yo la puse porque es una de las leyes que a mí más me ha conmovido en estos últimos tiempos. Pero por debajo de todo esto también tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia últimamente nos ha pasado en los últimos 2 o 3 fallitos que tuvimos, de que hablan fueron 2 o 3 jueces, hay muchísimos jueces, que hablan de una humanización, o sea, de una empatía de ese juez que recibe un papelito, un expediente, pero que no es un expediente, es una persona que está padeciendo una situación absolutamente desagradable, que no tendría que estar reclamando ante la justicia que se le cumple un derecho, que se le cumpla algo que lo tiene de por sí. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir y decirle, mira, ¿sabés qué? Yo tengo un derecho, mira, lo dice acá. Así, pero nada, no tengo que hacerlo. Yo siempre lo dije en una charla anterior, los abogados no tendríamos que trabajar de esto. No tendrían que necesitar abogados para esto. Pero lamentablemente, acá apuestan al miedo de la gente, apuestan al desconocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque acá apuestan a que la gente, la gente no sabe o se puede equivocar o por ahí tiene miedo, entonces el miedo es algo que nos condena para reclamar. ¿Por qué? Porque pasa que, che, pero yo si le mando una carta de documento, por ahí después necesito que me cobran una curita y no me la van a cubrir. No, muchachos, no es así. No es así. Nosotros tenemos que ser pacientes que conozcamos cuáles son nuestros derechos, que sepamos que tenemos el derecho de ejercerlo, el derecho de peticionar, el derecho de hacer saber y de denunciar cuando se están burlando de nosotros. Porque si nosotros no nos alfabetizamos, no nos llenamos de la información, no vamos a poder saber nunca dónde estamos parados. Y eso es sumamente importante. Es sumamente importante conocer nuestros derechos, informarnos, ser inquisidores, preguntar. Esa cartel que dice en la puerta de los negocios, su pregunta no molesta, bueno, acá es lo mismo. Uno por preguntar no es molesto. Uno tiene que saber, uno tiene que buscar respuestas. Pero cuando busca las respuestas, tiene que ser respuestas en lugares donde sepamos que es una fuente de información, una buena fuente, una buena información, un bien asesoramiento.
¿Por qué digo bien asesoramiento? Porque tenemos que estar bien asesorados. Porque volvemos otra vez al amigo de Google. Google tiene que ser un facilitador de esa información. Google me tiene que conectar, me tiene que enlazar con esa asociación de pacientes, con ese profesional, que me pueda brindar la buena información y yo estar bien informado y ser un buen conocedor de mis derechos. Y me gustó esto de ser un paciente empoderado, para usar este término que está tan de moda, de empoderarnos en esto que nosotros tenemos. Porque si estamos empoderados, si sabemos lo que tenemos, si tenemos las garantías de que nadie que no nos pueden dejar sin prestación porque les mandamos una carta de documentos para reclamar otra que me están negando, ahí vamos a perder el miedo y vamos a tener toda la valentía y todas las ganas y toda la garra para poder actuar. Porque si nosotros no actuamos, todo queda en la nada. Y eso es sumamente importante. No tiene que quedar en la nada. Porque a partir de nuestro conocimiento, a partir de nuestra información, de nuestra búsqueda de respuestas, vamos a ir contagiándonos y hacernos ciudadanos sanitarios. Pero ¿a qué nos lleva esto? A que podamos ser responsables, ser exigidores de reglamentaciones, ser exigidores de reconocimientos, ser portadores de voz, ser personas que nos hagamos escuchar, porque las normas existen y hay que hacerlas valer. Y por sobre todas las cosas, quedarnos tranquilos de que si cumplimos con todos nuestros deberes, los derechos están garantizados. Entonces hay que perder el miedo, hay que quedarse tranquilos de que hay un montón de normas que nos acompañan, que nos abrazan, como me gusta decir a mí, y que hay un montón de profesionales que estamos dispuestos a que ustedes se empoderen como pacientes y se quiten los miedos y reclamen lo que les corresponde. Nada más. Gracias, Pauli. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, Pau. Así que voy a ir por las preguntas. ¿Quién sería un buen asesor? Pregunta uno de los chicos del grupete. Bueno, para empezar, a lo que Google debería enlazarte es a una asociación de pacientes. Un buen asesor empieza por ahí. Una asociación de pacientes en donde puedas encontrar un equipo de profesionales que te pueda dar las respuestas. Y después, bueno, siempre confiando en que si conoces un profesional fuera de esta asociación de pacientes, lo que yo quería significar es que no es ir al primo del chico que conoce al muchacho del kiosco, que el novio de la chica de la esquina es estudiante de Derecho. No, ir a donde sepamos que nos pueden bien informar, porque si no estamos bien informados podemos pedir cualquier cosa, o pueden decirme que no tenemos un derecho y que efectivamente lo tenemos. Entonces, siempre ir a la buena fuente. Y ahí hago el chivo. Emma es una buena fuente. Ya sabemos. Ahí está, bueno, Rosa preguntó, si uno quiere un determinado medicamento en lugar del genérico, ¿hay que justificarlo de algún modo? Sí, recontra sí. Para los que no saben, yo soy docente, y yo a mis alumnos les digo, sí, recontra super archivati, sí. Sí, tiene que estar justificado por el médico, tiene que estar detallado por qué el médico insiste en esta marca comercial y no en otra, y ahí me voy a meter en un berenjenal, y hay que tener cuidado con lo que son las bioequivalencias, ¿sí? Porque a veces eso... Perdón, no entendí. Las bioequivalencias. Ajá. Hay muchos medicamentos que tienen
el top 5, por ejemplo, ¿no? Y que son los que son igualitos. Y ahí me meto en el ejemplo de siempre. No es lo mismo tomar el Fernet con Coca-Cola que con Manaus, ¿sí? Esa es la diferencia entre el bioequivalente y el genérico, que no tiene bioequivalencia. Igual prometo que vamos a tener una charla sobre eso para poder entender ese punto en particular. Vamos a entender que un lo poquito diga, más. que lo cuente un médico y no un abogado, por favor. Sí, claro. Tiene que ver con las pruebas que se hacen sobre los medicamentos que se copian de un original, digamos, para ver cuál es la efectividad o cómo funciona ese medicamento, ¿sí? Cuando se aprueba un medicamento tiene una serie de fases. Ahora nos hemos vuelto bastante expertos con todo esto por las vacunas, que nos decían, va fase 1, fase 2, fase 3, bueno. Todos los medicamentos cumplen con estas fases, ¿sí? Y si cumplen y tienen beneficios y se hace todo un análisis de esa información, se aprueba el medicamento. Después ese medicamento, que sería como el original, aparecen las copias. Esas copias también tienen que pasar por determinados estudios para mostrar que son iguales a ese original. A eso es a lo que se refiere Paula. Hay algunos medicamentos que tienen esas pruebas y hay otros que no. ¿Sí? Sí, está bien, porque a mí me estaban dando al principio, esto hace 5 años, me estaban dando el fingolimod y la fanpridina de Bayer. Sí, de Bayer. No, sí, no me acuerdo, la de Bayer. Bueno, una. No, de Bayer no hay, pero no, ponele. Bueno, la más cara, no me acuerdo ahora, la más cara. Ay, bueno. Ay, no me sale. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre del laboratorio, no importa. No importa. Bueno, y llegó un momento en que mi médica en la receta me ponía siempre Silobe y el otro nombre de, bueno, Silobe, que es la fanpridina. Ay, ¿cómo se llama? Sí, los dos otros nombres de las drogas que están probadas que son iguales. No entendí, perdón, Joana. Cuando vos me decís la otra marca, más allá de Vago es el del, perdón, me vino ahora Vago el laboratorio. Sí, empezaba con BA, pero me hizo era otro. Sí, perdón, te interrumpí, perdón. Que muchas veces los médicos indicamos que es el original y pueden ser cualquiera de estos, que son los que tienen los certificados no, en realidad todos están aprobados por ANMAT. Ahora, va a haber algunos que van a tener estas pruebas hechas que muestran que son iguales al original. Entonces, algunos neurólogos dicen, bueno, es o alguno de estos que yo sé que son iguales al original. Sí. Bueno, la cuestión es que en un momento determinado mi neuróloga empezó a recetar exclusivamente la droga. Puso fingolimod y fanpridina en lugar de las marcas comerciales. Y yo le pregunté por qué y me dijo que la obra social le había prohibido, me lo confesó muy entre bambalinas, la obra social le había prohibido que pusiera la marca, porque era la más cara, la de Vago. A partir de ahí, todos los meses o casi me dan marcas diferentes. Entonces, yo empecé a notar síntomas diferentes, qué sé yo, por ahí a la noche tenía que levantarme para ir a orinar muy frecuentemente, cosa que antes no me pasaba con los medicamentos de Vago. Le pregunté a mi médica me dijo que no era nada, qué sé yo. Escribí yo a la obra social, a la directora, a la auditora médica, no sé qué, diciendo esto y pidiendo que me pasaran bueno, y ella me dijo que no, porque tenían que ser los genéricos. Esta fue un poco toda la historia, ¿no? Entonces digo, me tiene que decir mi médica eso. Lo tiene que justificar ella. Sí, el médico es el que tiene que justificar la elección de la marca comercial. Bien. Y en el caso de esto que vos estás diciendo, de que empezaste a sentir ciertas cuestiones, hay otro tanto de cuestiones administrativas que hay que agotar y resolver, cumplir con estos deberes que yo les hacía referencia recién, para poder ejercer este derecho de recibir la marca comercial que indica el médico tratante. Bien. Pero
pero me parece, Rosa, que esto lo charlamos después para explicarte puntualmente cómo deberíamos, qué es lo que debería ocurrir en el caso puntual. De hecho, hemos tenido el intercambio de mails en más de una oportunidad que has tenido estos problemas con la obra social con anterioridad. De todas maneras, si termino acá, no quiero acaparar mucho. A partir de la semana que viene, porque no tengo acceso a mi médica desde que empezó la cuarentena, entonces lo único que hace son las recetas. Entonces, a partir de la semana que viene me voy a empezar a tratar en el CUEM, que ya tuve una consulta virtual, y el viernes próximo tengo una consulta presencial, y probablemente ellos pasen a ser mis nuevos médicos tratantes, digamos, ¿no? Excelente, que, bueno, manteneme al tanto de cómo vas avanzando con eso y vemos cómo lo acomodamos para que bueno, puedas finalmente tener la cobertura medicamentosa que vos necesitas. Sí, además me pidieron resonancia, que mi médica en 5 años nunca me pidió una resonancia magnética, por ejemplo. Me pidieron estudios, que voy a ir con todo eso el viernes que viene. Punto. Bien. Gracias. Gracias, Paula. Gracias, Joana. Gracias, Rosa. Bueno, a ver, Loli, ahí tenemos una pregunta. Tratemos de que las preguntas sean de esas que nos sirvan a todos, ¿sí? Que no meternos en cada caso puntual. Sí, en los casos puntuales, lo que yo les ofrezco a todos es que nos escriban a info@ema.org.ar y después Paula o cualquiera, o las chicas del equipo, nos ponemos en contacto y entendemos las cosas más específicas de cada uno, ¿sí? Eso estamos. A ver, Loli, está tramitando el CUD. No entendí, digamos, dice, doctora Paula, si yo comencé el año 2019 mi CUD y fue todo virtual, supuestamente me contestaba gente del Hospital Thompson en San Martín, Buenos Aires. ¿Hice mal? No entendí la pregunta. Loli, si querés. Abrite el micrófono, Loli. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Sí, Hola, lo resumo Loli. más rápido, así no tenés que leer todo. Entonces, ¿cómo sería ese trámite del CUT? Yo pensé que se tenía que hacer con una junta médica y ahí se llevaba la bolsa de los diagnósticos, imagino yo, resonancias, laboratorios. A mí me fueron pidiendo una persona X que nunca se presentó, que yo entregara todo virtual, que para mí fue muy engorroso. Digitalizar todo, me ayudaron muchos familiares. Yo lo hice, lo organicé en carpetas año tras año y nunca más me contestaron. Mi bebé nació en enero del 2020, supuestamente se adelantó, pero no me contestaron y nunca sé qué hacer, con quién me tengo que referir para poder hacer el trámite y poder ser autosuficiente, porque quiero tratar de ser autosuficiente y no sé qué parte es segura, no sé dónde termina mi derecho y dónde empieza en este caso, estoy perdida. Es esa la pregunta, perdón. Tranquila, Gracias. porque para eso hay respuesta. Primero que generalmente cuando uno lo hace virtual, la respuesta tiene que ser virtual y tendrías que llamar a la junta evaluadora del Hospital Thompson para saber qué pasó con ese CUT. Ese CUT tendría que haberte llegado, aunque sea digital, tendría que haberte llegado. Pero con el tiempo que pasó desde el 2019, estamos en el 2021, lo que yo creo que vas a tener que hacer para una mayor tranquilidad tuya es volver al casillero número 1. Y creo que acá la respuesta te la va a poder dar más que nada Karina Mato, que es nuestra trabajadora social. Entonces, ahí sí, Loli, yo te pido que escribes un mail a la dirección que dio Joy recién, info@ema.org.ar, pongas en el asunto tu nombre, consulta para Karina, y te vamos a estar contestando con todos los requisitos y el paso a paso que tenés que hacer para obtener el CUT finalmente. ¿Sí? Muchas gracias, lo voy a hacer entonces, muy amable. Dale, mandanos el correo, Lo mandaré enseguida. Después le voy a pedir a Joana si lo puede escribir en el chat, así lo anoto. ¿O está en la página de EMA eso? Está en la página de EMA. Ah, bueno. Está en la página de EMA y en la página de EMA también está el WhatsApp y nos podés mandar un mensajito al WhatsApp y ahí te derivamos con Karina. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Buenísimo, a ver. Tengo otra más. Espera que... Yo tomo agua, aprovecho. Vos toma agua, vos hidratate. Tengo siempre problemas con la farmacia, que
no quieren venderme la medicación que la neuróloga pide. O cuando no tiene el diagnóstico directamente, no me la venden. ¿Esto está bien? Mi doctora dice que para esa prescripción no necesito el diagnóstico, no necesita figurar el diagnóstico. La medicación es pregabalina. A ver, para todas, es requisito de las recetas médicas que en todas las recetas médicas figure el diagnóstico. Sobre todo con determinado tipo de medicación. Entonces, más allá de lo que diga la farmacia, no sé, la verdad es que yo de medicina no sé, la pregabalina no sé qué, no sé Pregabalina. bueno, ni siquiera la sé decir, ni siquiera la sé decir, pero las recetas tienen que cumplir con determinados trámites burocráticos y determinados requisitos que hay que observar. Entonces, a veces los médicos les pasa, porque están agotados, porque seguramente vienen de un año sumamente intenso a nivel atención médica, que bueno, por eso les escapan las cosas. Y, perdón, y entonces a veces puede pasar que el problema no sea de la farmacia, sino de la farmacia con el paciente o con la receta, sino de la farmacia con la obra social, que por ahí se hace el distraído con el pago posterior de la medicación que ustedes están obteniendo a través de esa receta. Entonces me parece que en ese caso puntual hay que ser un poquito más inquisitivo. Pero ustedes tienen que ser pacientes empoderados y antes de levantarse del escritorio del médico, ver que la receta esté completa como corresponde. Nombre y apellido, fecha y lugar donde se hace la receta, nombre genérico, del tipo de medicación que es, si es un apoyo, un comprimido, una cápsula, si son gotas, la cantidad de medicación que tiene la caja, la cantidad de cajas que necesitan de esa medicación, la firma del médico, el sello del médico y el diagnóstico. No soy médica, por ahí se me está faltando algo, hablo de la experiencia personal, pero es sumamente importante de que ustedes se empoderen en esto y le digan, doctor, le falta ahí que no, pero yo sé cómo hacerlo. Bueno, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Yo conozco a los de la farmacia y son menos 10, así que por favor hágame la gauchadita. Total, escribir 2 cosas más no le va a cambiar la vida. Ahí está. He dicho. Caso cerrado. Muchas gracias. De nada. Bien, seguimos. Una más. Hola, la obra social me entrega... Oh, si pasará esto. A ver. La obra social me entrega una marca un mes, al siguiente otra, y así alternan. Esto sucede desde el momento del aislamiento obligatorio, sin consulta al neurólogo de por medio. Argumentan que cuenta como consentimiento de mi parte el haber aceptado lo que me trajeron de la farmacia. ¿Es así? Ninguna de las dos, perdón, es la que figuraba en la receta. Gracias. A ver, ellos no pueden argumentar de que no sé cómo se llama la persona que lo consulta. Ana. La obra social, la farmacia no puede decir que si vos aceptaste, ahora tenés que seguir aceptando, porque la farmacia es un intermediario, un entregador de una determinada medicación. ¿Sí? No son los auditores de esa gestión. Ahora, si toda esta irregularidad, ¿sí?, hay que comentarlo con el médico, genera en el paciente algún tipo de cuestión que puede llegar a ser contraproducente con lo que es el tratamiento en sí mismo, bueno, esto hay que charlarlo con el médico y el médico tendrá que tomar la decisión de justificar que a ese paciente no se le puede cambiar la marca por esto. Y si la obra social le ordena a la droguería que la droguería le mande a la farmacia y siguen haciendo lo que se les canta, bueno, ahí nosotros, habiendo cumplido todos nuestros deberes, podemos ejercer el derecho de reclamar una marca comercial específica. No sé si contesté, Ana, tu pregunta. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí.
Hola, ¿qué tal? No, no fue la farmacia, fue la obra social la que dijo que había aceptado digamos, recibir lo que me mandó el delivery de farmacia, ni siquiera la farmacia. Bueno, pero es lo mismo, Ana. Ante esa situación, si vos ante esta cuestión del cambio constante de marca, tu médico entiende que el tratamiento no está siendo lo suficientemente eficaz y efectivo para controlar los síntomas de la enfermedad que vos padecés, y bueno, yo creo que ahí hay que ejercer determinada firmeza y empezar a ordenar esta cuestión de entrego lo que se me canta y empezar a proteger el derecho del paciente que está necesitando un tratamiento en especial y determinado por quien manda, que es el médico. Ok, te agradezco. No, por favor, a vos. Bueno, estaban preguntando qué es el CUD. El CUD. Ahí va, dale, Pau, vos. Tomo agua, dale. No, el CUD es el Certificado Único de Discapacidad. Es un documento público, entiendo bien, ¿no? Estoy diciendo bien, Pauli, corregime cualquier cosa. Público pero confidencial. Dale, seguí vos. Es un documento público pero confidencial, o sea, no sale en el veraz que la persona accedió a tener un certificado de discapacidad, y yo lo menciono como un facilitador. Es un documento que nos allana el camino o el acceso a determinadas prestaciones médicas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un certificado de discapacidad, todos los tratamientos que tengan que ver con la enfermedad discapacitante que yo padezco, tienen que tener cobertura integral. ¿Sí? Vamos a utilizar la enfermedad que nos agrupa. Si yo tengo un certificado de discapacidad que dice que padezco esclerosis múltiple, todo el tratamiento, y en el certificado de discapacidad dice que además necesito rehabilitación, todo el costo de rehabilitación y todo el costo de tratamiento medicamentoso me lo tiene que cubrir la obra social, le gusta o no le gusta. Porque la ley 24901, que es la ley de protección de los derechos de las personas con discapacidad, así lo determina. Y no me pueden decir que no está en el PMO, no me pueden decir que no formo parte de la ley de las obras sociales, no me pueden decir que nada, me lo tenés que dar, porque es una ley de orden público, o sea, es una super ley, tiene capita de superhéroe. Le falta la S acá en el logo y estamos. Pero es un facilitador de acceso a la cobertura integral de las patologías que nosotros padezcamos. Ahora, si vos tenés un certificado de discapacidad que dice esclerosis múltiple y querés que te cubran al 100% la levotiroxina, y no te la van a cubrir porque no tiene relación ese medicamento con la enfermedad discapacitante. Bien, el certificado. Insisto con esto, algo. perdón, Sí. Insisto con esto. Es confidencial. Nadie se va a enterar que ustedes tienen CUD a menos que ustedes lo digan. Sí, ya está. Eso es un punto importante, y otro punto importante tiene que ver con el CUD no es necesario para acceder a los tratamientos de esclerosis múltiple específicamente, No. ¿sí? Los tratamientos para la esclerosis múltiple no requieren de certificado único de discapacidad. Están dentro del plan médico obligatorio, como dijo Paula, es un piso prestacional. O sea, lo mínimo que vos me tenés que cubrir son todos estos tratamientos para la esclerosis, para tratar directamente la esclerosis múltiple, ¿sí? Otra cosa, que es a lo que se refiere Paula, tiene que ver con el tratamiento de los síntomas. La esclerosis me genera determinados síntomas y yo requiero de algunos tratamientos para que esa sintomatología me moleste lo menos posible, ¿sí? O a veces la pueda eliminar. Y todo lo que es rehabilitación es esto. Si vos sin certificado tenés por año 30 sesiones de kinesiología, con el certificado podés tener todas las que vos necesites en el año para mejorar lo que sea que estés rehabilitando, ¿sí? Eso me parece muy importante. Y otro punto importante del certificado es que el certificado, como bien dice su nombre, certifica discapacidad. Y es sumamente importante que el médico, al momento de hacer el pedido del certificado, detalle en el informe médico que van a tener que presentar previo a la junta
todos los síntomas que esa persona tiene, ¿sí? Los síntomas visibles y los invisibles, todos, porque todas esas cuestiones nos afectan en la vida cotidiana y nosotros lo que estamos midiendo es cómo nos afectan todos estos síntomas para nosotros poder vivir de la manera más plena posible, ¿sí? Ese me parece un punto súper importante. Igual vamos a hacer una charla este año sobre certificado único de discapacidad para entrar en un montón de detalles, porque hay muchas confusiones alrededor de eso y es importante tenerlo claro y saber cuáles son los alcances y que las obras sociales no se hagan las piolas diciendo vos necesitas el certificado para cada cosa que solicitas, porque Esa es esto una no es consulta, así. es una consulta recurrente que tenemos nosotros en el área legal. Me están pidiendo, me dicen que me van a dar, me cubren el 40% porque, o el 70% porque no tengo el certificado de discapacidad. Y por ahí esa persona no tiene un índice de discapacidad que la Junta Médica evalúe como que efectivamente requiere tener el certificado. No hace falta. No Bien, voy a hace sumar, falta. respecto de este tema justo surgieron algunas, pero no me olvido que hay una antes, quédense tranquilos. Una es, si saco el CUD, ¿ya no puedo trabajar en blanco? Sí, claro que podés trabajar en blanco, no te afecta en nada, el CUD queda en un cajón y nadie se entera. Si vos querés lo contás, si no querés no lo contás. Esa es tu decisión. Ahora sí, ese CUD hay que presentarlo en la obra social o en la cobertura médica que tengan, eso sí es importante para que ellos sepan y a partir de ahí cubran todo esto. Exacto. Si ellos no lo saben, no lo van a poder cubrir, digamos, o no lo van a cubrir de esta forma. Si ya nos dan vuelta, imagínate si no les llega la información. Así que es súper importante que apenas lo tengan, lo presenten en la obra social, ¿sí? Y muchas veces puede ser también que lo pidan cuando uno hace un pedido de, qué sé yo, necesito rehabilitación. Bueno, te vuelven a pedir la fotocopia del certificado. Eso puede pasar y uno lo tiene que presentar porque de esa forma garantizamos que lo cubran al 100%, ¿sí? Así que bueno, eso. Ahí, perdóname, ahí vi una pregunta que tenía que hablaba de la confidencialidad y de los informes médicos en el CUD. Sí. Pues, o sea, la fui leyendo porque apareció justo cuando vos estabas hablando. A ver, justamente el derecho a la confidencialidad, si vos estás haciendo una presentación, esos informes médicos están resguardados. Si esa junta médica los ventila, se encuentran un problema. Pero no es que la confidencialidad es que te los tenés que guardar para vos. No, vos los podés requerir, pero quien los recibe tiene que tratarlos con el respeto, la dignidad y la confidencialidad que ese dato sensible tiene. No sé si contesté esta pregunta, no me acuerdo quién fue que la hizo, Rosa. pero la leí. Hace que Rosa. sí con la cabecita. Ah, Yo bueno, la veo, Rosa. No te escucho, Rosa, estás muteada. Está hablando, Rosa, y está muteada, no la vamos a Sí, escuchar. no la voy a escuchar. No, Ahí. digo, siempre me piden fotocopias cada vez que voy a hacer un estudio. Eso es normal, digamos, no es que no respeta la confidencialidad. No, la confidencialidad se vería vulnerada si alguien fuera del ámbito de tu historia clínica o de tu consulta le anda contando al vecino, uchi, mira a Rosa, mirá lo que le pasó a Rosa, mirá lo que le salió abajo del cuero cabelludo. Eso. Ok, gracias. De nada. ¿Cuánto tiempo deben demorar en la autorización de la medicación, dado que la prestadora no respeta los plazos que dice? ¿Cuánto sería el plazo máximo? Sería la pregunta. Hernán, si nos querés ayudar un poquito. ¿Está Hernán? Me parece que sí. Bueno, yo la contesto, empiezo a contestar y Hernán después si querés repreguntar, hacelo, por favor. A ver, no hay un plazo determinado, que no hay una norma que diga que hay que dentro de los 15 días hábiles corridos, feriado bancario, no. Hay un plazo prudencial que es la urgencia que tiene el paciente de iniciar su tratamiento o de continuarlo, ¿sí?
Entonces, por lo general, lo que nosotros aconsejamos es que no se exceda 2 meses. Pero un 15 días podemos, ahí a los 15 días yo ya empiezo a aconsejar, mandemos nota, fijemos, si ya presentaste la nota, mandemos carta documento y empezar a cumplir mis deberes de paciente para poder ejercer mis derechos, ¿sí? Entonces, a ver, pasa que en consultas que Galeno, por ejemplo, dicen que te contesta entre los 5 y los 7 días hábiles. Al día 8 hábil, yo siempre tengo la muletilla armada, manden esta nota por mail, porque ellos atienden por mail y qué sé yo. Pero, o mismo, por ejemplo, un OSECAC, presenta esta nota, o mandale la carta documento, porque ya uno conoce cuáles son más perezosos que otros para responder, o ya sabe, uno ya con la experiencia va sabiendo que ante determinada indicación de tratamiento, ya sabemos cómo va a responder la obra social. Bien, a ver. Loli, tu pregunta, la voy a leer, pero me parece que requiere así como una charlita extra. Si me preguntan en un formulario, en la entrevista de trabajo, si tengo CUD y digo que no, ¿es causa justa de despido? No deberían preguntártelo. No. A ver, te lo podrían preguntar porque, y ahí la que está más empapada en derechos laborales es mi coequiper, Laurita Lambruschini. Primero que no deberían preguntártelo, si te lo preguntan puede llegar a ser por una cuestión impositiva, que hay determinado cupo que si aceptan personas con discapacidad, con certificado de discapacidad, pueden llegar a tener alguna exención impositiva. La verdad es que lo desconozco, pero me parece que eso amerita que lo conversemos de manera personal. Exactamente, Loli, sí. Cuando nos mandás el mail y nos mandás el teléfono, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, y ahí vamos contestando. Ahí vamos a ver si nos sacamos 10 en la prueba. Bien, Hernán te pone dedito, o sea, respondiste correctamente. Ah, genial. ¡Vamos! Bueno, a ver. Señor, le doy el cuaderno de comunicado para que me ponga la felicitación. Ahí está. Tema rehabilitación. ¿Uno puede elegir en el lugar de la cartilla de la obra social? ¿Prefiere hacerlo? Sería, Patri, ¿querés decirnos? Ahí estás, te veo. Sí, hola, bueno, Patri. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mira, yo lo que pregunto es esto. Si yo saco el CUD y decido hacer, porque yo tengo rehabilitación hasta que esté rehabilitada, no sé cuánto tiempo puede llevar. Si yo decido hacerlo, por ejemplo, en Fleni Escobar, te doy un ejemplo, está dentro de la cartilla de la obra social. Entonces, ¿ellos deberían cubrirme el lugar que yo elijo o la obra social te va a derivar al lugar que ellos prefieran? A ver, ahí juega un poco, la cartilla que tenga tu obra social y la ley de derechos de las personas con discapacidad. Si Fleni es prestador de la obra social, no tienen por qué haber ningún tipo de inconveniente en cuanto que vayas a Montañeses o a Pilar, Escobar, digo. Claro, porque yo llamé una vez y pregunté telefónicamente a Fleni Escobar y lo que me dijeron es, seguramente, sin presentar CUD, ¿no? No me pidieron CUD, nada. Seguramente la obra social le cubra un mes de la rehabilitación, pero después no sabemos. No, ahí, perdón, vamos otra vez. Si Fleni Escobar es prestador de la obra social, te tienen que cubrir lo que requiera el tratamiento de rehabilitación que indique el médico tratante en función de la enfermedad discapacitante que padeces. Ajá, ¿con presentación de CUD o sin presentación? Claro, no, vos a la obra social le tenés que decir, hola, tengo el CUD, cubrime el tratamiento. Está, perfecto. Es lo que decía Joy. O sea, a diferencia de lo que hablábamos con Loli, que uno no tiene obligación ante el empleador de manifestar la existencia del CUD, pero ante la obra social sí. ¿Por qué? Por lo que yo les decía antes. El CUD
es un facilitador de acceso a prestaciones. Más Está. allá de todas las otras ventajas que pudiéramos encontrarle al CUD a nivel administrativo. En lo que es Perdóname. salud, es Sí. un facilitador de acceso a las prestaciones. Perfecto. Y el CUD tiene que ver en relación, porque yo soy bastante nuevita en esto, tiene que ver con el EDSS, que es el nivel de discapacidad. Claro. Ajá, En función de tu EDSS, es la Junta Evaluadora determinará si te otorga o no te otorga el certificado de discapacidad. Voy a Ajá. agregar algo a eso, Patricia. El EDSS tiene que ver con las dificultades en la marcha. Por eso yo insistía con que el informe médico debe ser lo más completo posible. ¿Por qué? Porque puedo tener hormigueo, puedo tener problemas urinarios, puedo tener, incontinencia, puedo tener mucha fatiga, puedo tener visión doble, y eso no tiene que ver con la marcha. Y son todos síntomas que me van a afectar en la vida cotidiana. Y que yo, con todos esos síntomas juntas, no puedo hacer todas las tareas de la vida diaria como una persona que no los tuviera. Entonces es fundamental que al momento de solicitar el certificado único de discapacidad figure y el médico detalle todos esos síntomas que nos joroban durante todo el día y que hacen que no podamos hacer las cosas como siempre, o como hubiéramos querido, o con el mismo rendimiento, ¿sí? Perfecto, re claro, o sea, me es quedó eso. claro. Insisten con que solo tiene que ver con el EDSS, y en realidad hay muchas más cosas para evaluar al momento de otorgar un certificado que no tiene que ver con eso. Y les adelanto, porque antes de estar en esta reunión, estuve en una reunión con ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, donde hablamos sobre este tema. Y lo importante es que tengan en cuenta todos los síntomas invisibles que tienen un montón de patologías y que afectan en la vida cotidiana. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, No, Joana. Resumiste muchas cosas empáticamente de la vida de día. ¿Verdad? A mí me pasa todo el tiempo. Sí, Gracias. son cosas que tal cual pasan un montón y que es importante que estén detalladas, ¿sí? Así que bueno, chicos, yo no veo más preguntas. A ver, Rosa, ahí te contestan en el chat, no sé si viste, cuando te piden fotocopia del CUD, en mi caso es por tener discapacidad, y el CUD, el estudio es cubierto, con el CUD, calculo que dice, es cubierto 100% la fisioterapia, el psicólogo. No, sí, yo lo vengo haciendo fisioterapia, rehabilitación desde hace 5 años, gracias al CUD y también el psicólogo. No, todo eso ya lo sé. No, pero ya me lo contestó Paula antes, ¿no? Lo de la fotocopia, digamos, no invade de alguna manera la confidencialidad. Gracias. Exactamente. No lo había visto en el chat, gracias. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Pauli. Vamos a seguir teniendo estas charlas, vamos a seguir empoderándonos, sería la palabra. Tenemos que saber y compartir esta información también con otros, para que otros sepan, para que otros tengan esta información, y cuando una obra social, prepaga o cualquiera sea el prestador médico nos responde cualquier fruta, podamos decirle, no. No, soy un paciente empoderado. Hojaldre, yo sé y sé que lo que vos me estás diciendo no es así. Eso es lo que nosotros queremos. Que ustedes sepan cuáles son sus derechos y que ustedes puedan plantarse con la obra social y decirle, no, a mí me corresponde esto. Que hagamos cumplir los derechos. ¿sí? Déjense abrazar por la ley. Ahí está. Así que bueno, felices Pascuas para todos. Que la pasen muy lindo. Hag Sameach para los de la comunidad judía. Beso enorme, cuídense mucho y nos vemos la próxima.